Bien, el Señor los bendiga ricamente. Amén, Eh, amén. Estamos de nuevo aquí en la clase de teología. Estamos haciendo un análisis de el libro de Everett Harrison, Introducción al Nuevo Testamento, un libro básico, importante para iniciarse en lo que es la teología bíblica. Sobre todo estamos viendo eh, toda esta introducción básica de la literatura, los antecedentes. Estamos todavía con el capítulo 1 de Harrison. La idea es profundizar en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, es un curso que se da en el área de teología. Bienvenidos a todos, bienvenido a Eduardo, a Marjorie, que nos Perfecto, gracias. acompaña en este programa y también a todos los hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Bendiciones grandes, abundantes para todos. Y habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? Habíamos dicho, estamos con lo que es la literatura. La literatura, ¿qué nos quiere enseñar la literatura con estos libros? Lo que nos quiere decir es que hay una cantidad grande de libros que no están en el canon, es decir, libros que no han sido aceptados como válidos, libros que no son aceptados como inspirados por Dios. A eso se le llama los libros que no están en el canon. Algunos libros sí son aceptados en la Biblia católica, pero no son aceptados en las Biblias evangélicas o se le llama así en el área de teología, en las Biblias protestantes. Entonces, este, tenemos que hay una cantidad de libros, se dividen por, podríamos decirle, por géneros. Digamos, hay géneros, el género histórico, podríamos hablar, libros históricos, que son los libros que nos cuentan historias. La semana pasada vimos algunos así por encimita. La idea es que ustedes investiguen estos libros. Por ejemplo, el primero de Esdras, que ya no vamos a mencionar en el contenido porque ya lo vimos la vez pasada. Eso es un libro histórico. Aquí tenemos esto, libro histórico. Entonces estaba Esdras como libro histórico y ahí explicamos un poquitito todo lo que es Esdras, ¿verdad? Ahí estuvimos analizando un poquitito sobre lo que es Esdras, que es un libro histórico. Un segundo libro histórico es Primera de Macabeos, es un libro histórico. ¿Por qué? Si usted quiere conocer la historia de el pueblo judío antes de que Cristo viniera y después de que terminó el Antiguo Testamento, pues hay que leer Primera Macabeos. Y vemos la lucha que hubo ahí cuando llegaron los griegos. Luego está el segundo de Macabeos, que también es un libro dentro de la Iglesia Católica, que la Iglesia le llama deuterocanónicos. Estos son libros históricos porque nos hablan de historia. ¿Por qué no entraron en el canon? Porque están escritos en griego, ¿verdad? Muchos dicen que los judíos dijeron que lo que no era griego no entraba en el canon hebreo para sacar a todos los cristianos, porque los cristianos, todo lo que tenían escrito estaba escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Bien, ahí explicamos más de los macabeos. Luego entramos a libros de ficción, ¿verdad? De ficción. Entonces, el primer libro que vimos fue el de Tobías. Es un libro de ficción, pero nosotros no creemos que sea ficción solamente. Yo creo que Dios actúa, al menos ahí se habla de la intervención de los ángeles, de los milagros que Dios hace. Entonces, pero se ubica como libro de ficción, el libro de Tobías, que es un libro muy hermoso. Ahí explicamos un poquito la historia, porque es una historia bastante hermosa de, libro de Tobías. Hay otro libro que es ubicado como libro de ficción, que es el libro de Judith, otro libro que es muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Que supuestamente la trama es en el tiempo del rey Nabucodonosor, en tiempo de Babilonia.
Entonces, ese libro es interesantísimo, interesantísimo. Ese libro también es el segundo que se toma como libro de ficción y que hablamos bastante de ese libro, ¿verdad? Luego tenemos los libros sapiensales. Sapiensales es como de sabiduría, ¿verdad? Sapiens, pensar, ¿verdad? Razonar. Entonces, estos libros de sabiduría son libros parecidos a el libro de Proverbios. Este está dentro de la Iglesia Católica como deuterocanónico, el eclesiástico, un libro grande que lo mencionamos. Eso está dentro de la tercera categoría de libros que existen. Si algún día ustedes pueden ir comprando y teniendo estos libros, porque eso enriquece nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la misma Biblia, pues parte del contexto, ¿verdad? Estos libros fueron utilizados por los apóstoles, ¿verdad? Fueron utilizados por los primeros cristianos y de hecho hay evidencias en la misma Biblia de eso, digamos, en el Nuevo Testamento. Bueno, está ese libro, el famoso eclesiástico, y algunos ejemplos. Luego, entre esos libros sapiensales de sabiduría, parecidos al libro de Proverbios, está uno que se llama La Sabiduría de Salomón, que aparentemente es uno de los más hermosos libros, ¿verdad? Que hay entre los libros sapiensales. Luego, entre los mismos libros sapiensales está el tercer libro, que son Los Dichos de los Padres. Es otro libro que obviamente ese no está en ningún canon, pero que es un libro muy importante, ¿verdad? Es un libro que tiene mucho de los judíos. Esos son los libros sapiensales. Pero luego comenzamos a hablar de unos cuartos libros que son los apocalípticos. Y vamos a hablar un poquitito de estos libros apocalípticos y vamos a leer lo que nos dice Harrison, por supuesto, ¿verdad? Porque no podemos saltarnos toda su sabiduría. Tal vez aquí algo que tenemos que entender es la apocalíptica es un género de literatura que apareció antes de que Cristo viniera al mundo. Cuando terminó el Antiguo Testamento, cuando terminaron los relatos, todo lo que habían dicho los profetas, de pronto el pueblo se encontró con que no tenía profetas. Qué raro, ya no hay profetas como antes. Ya no hay personajes importantes como cuando existía el rey David, cuando existía Moisés. Qué raro. Entonces surgió una literatura que se hizo muy común y que la vamos a encontrar a montones en la Biblia. Y es la apocalíptica. ¿Qué es la apocalíptica? Un tipo de libros que hablan del futuro, que hablan de que va a venir Cristo. Es un tipo de libros. El Apocalipsis más o menos tiene algo de eso, ¿verdad? Esta apocalíptica tiene algunas cosillas que son buenas y otras malas. Pero muchas de las cosas, ¿de dónde tomaron, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, todo lo que son los textos sobre la venida de Jesús? Muchos de estos venían de libros apocalípticos. Estos libros van a marcar el Nuevo Testamento. Y de hecho, ahora que hablábamos de los esenios y hablábamos de estos grupos, muchos de los grupos que estaban en el desierto, muchos de estos grupos que Eusebio llama sectas que habían pululando por todo, eran apocalípticos. Muchos de ellos esperaban la venida del Mesías, unos lo esperaban como guerrero, otros lo esperaban de otra manera, como un rey de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en los libros apocalípticos encontramos alguna cuestión importante. Dice, no puede entenderse aparte de una comprensión de la posición histórica y el punto de vista de los autores. Entonces, ahí no se puede ver los libros apocalípticos
desgajados de la historia o desgajados de sus mismos, de los que escritores. No. Y aquí está lo que yo les acabo de explicar. Florece, surge cuando el pueblo judío nota primero la ocupación de los gentiles que se apoderan de Israel. Y entonces ellos dijeron, Dios se ha olvidado de nosotros. No tenemos profetas. Entonces es donde aparece este tipo de personas que a través de sueños Dios les habla. ¿Ven la diferencia con el Apocalipsis? En el Apocalipsis Dios no les habla de esa manera a través de sueños. Dios le habla a través de revelaciones. ¿Ve? Eso es una diferencia de la apocalíptica judía. Los redactores de esos mensajes recibieron una inspiración, la apocalíptica, fueron inspirados por algunos profetas, ¿verdad? La profecía se ocupaba de las necesidades de su propia generación, es decir, ¿qué necesitaba el pueblo a nivel de religión? Bueno, están siendo perseguidos, necesitan ver a esos enemigos como los malos y como que Dios les trae esperanza. Entonces era esta palabrilla futuro. La apocalíptica lo que hacía era decirle a la gente, vea, usted está siendo perseguido, pero viene el futuro, un futuro mejor. Viene Dios, viene Jesús. Bueno, en este no hablaban todavía de Jesús porque todavía no había venido Cristo, pero más o menos por ahí es donde iba, viene el Mesías, ven, la espera del Mesías. Entonces, estos grupos, por cierto, del desierto, esperaban un Mesías, ¿verdad? Y algunos le llamaban el maestro de las luces. Un erudito, Rowley, ¿verdad? Dice que los profetas predijeron el futuro que vendría, ¿verdad? Que vendría del presente. Los escritores del Apocalipsis predicen el futuro que de alguna manera afecta el presente. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Lo más importante, que estos apocalipsis van a predecir el futuro, lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir, ¿verdad? Luego tenemos que estos apocalipsis que van a surgir, estos libros apocalípticos, son diferentes a los libros de los profetas. Son muy diferentes, por ejemplo, a Isaías, que usted puede leer, a Jeremías o a los profetas menores. Digamos, estos libros, estos apocalípticos que surgen después de ellos, primero ocultan sus nombres. No ponen los nombres. Isaías pone el nombre de él, Jeremías también, los demás profetas también. Pero estos apocalípticos no dicen su nombre. Más bien asumen otros nombres. No estaban mintiendo, porque para ellos era un gran honor, más bien, poner el nombre de algún profeta. Yo soy Enoc. Mentiras, Enoc tenía miles de años de haberse muerto, ¿verdad? Pero era un honor para ellos poner el nombre de alguien, porque uno no podía poner el nombre porque eso era orgullo. La obra se puede ubicar como determinista en el sentido de que ya todo está escrito. Esto se va a cumplir, ¿verdad? Eso. Es muy fácil, dice, comprender la manifestación de mayor aspereza contra los enemigos de Israel. Se ataca a los enemigos de Israel, los griegos o los que de alguna manera usurpan a Israel, ¿verdad? Entonces, y los profetas dicen lo que Dios les dice, pero aquí hay un ataque fuerte contra ellos, que de hecho, por ejemplo, en el Apocalipsis sí lo vemos, le llama a los anticristos, le llama a la bestia, ¿verdad? El Apocalipsis de nosotros. Entonces, los enemigos de Israel reciben un fuerte ataque por parte de estos libros apocalípticos. Eh, Se destaca al individuo, al ser solo, en relación con la resurrección y los pagos o recompensas de la vida futura. Dios le va a dar esto a los que perseveren. Eso es parte de la apocalíptica. Luego,
carecen de enseñanza ética. Por ejemplo, usted lee el libro de Isaías y hay una enseñanza ética. Ustedes deben portarse de la siguiente manera. El Apocalipsis no. O los Apocalipsis lo que hablan son de revelaciones o sueños que Dios se le reveló, que no se le reveló, que le reveló para que sean de esta manera. Por eso no llaman al pueblo a arrepentirse, ¿verdad? Ellos no llaman al arrepentimiento. Estos libros, este, enfatizan más bien la posición de Israel como pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios y lo demás está mal. Este tipo de escritos, la apocalíptica, tiene un carácter esotérico. Esta palabrilla hay que aprendérsela. ¿Por qué? La palabra esotérico viene de salvación, es decir, enfatizan en la salvación de nosotros al final de los tiempos. Esto no se encuentra mucho en los profetas. Acompañando esas revelaciones recibidas a través de visiones del mundo invisible, hay un énfasis en lo que está sellado y secreto. ¿Sí? Los apocalipsis dicen, y esto se encuentra oculto desde las no sé cuándo y hasta ahora es revelado a través de este libro, ¿verdad? Eso es, este, bueno, eso es parte de la apocalíptica. Todos los libros apocalípticos, ahorita les muestro cuáles. eh, ya sea dice que la profecía haya menguado por agotamiento, es decir, los profetas se acabaron, lo que yo les dije a ustedes, se acabaron los profetas. ¿Por qué se acabaron? Yo creo que nadie sabe. Él dice, puede ser agotamiento, puede ser decreto divino que Dios dijo, ya no hay más profetas hasta que venga Cristo. Puede ser por la por persecución, el legalismo, ¿sí, don Eduardo? por la persecución a los profetas en aquel tiempo. Por la persecución a los profetas, porque los acabaron. Ajá. Porque los mismos religiosos puede ser que se vendieron, se hicieron corruptos, entonces ya todo era plata, era dinero, y entonces, es decir, hay tanto de por qué se acabó, se acabaron los profetas. Se acabaron los profetas, y entonces comienzan a surgir hombres que tienen sueños y visiones de Dios que viene a sustituir los profetas. La apocalíptica viene a sustituir a los profetas. Ujú. Eh, Dice, vamos a ver, bueno, las diferencias de profecía y apocalipsis. Parece válido decir que Jesús usó las formas de apocalipsis, ¿verdad? Parece válido, pero que habló en términos realmente proféticos respecto a la irrupción del reino de Dios en el orden de la historia. Es decir, porque mucha gente dice, Jesús era un apocalíptico y no, porque Jesús sí utilizó más que todo un lenguaje tipo Isaías, ¿verdad? Donde Jesús denunciaba lo malo. Jesús era más como un profeta en su forma de actuar que un apocalíptico. Jesús relacionaba su enseñanza con el propósito de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, Jesús no era apocalíptico, es lo que nos dice Harrison. Ahora, ¿cuáles son los libros apocalípticos que existían y que tal vez algunos de ellos eran guiados? Bueno, guiaban a la iglesia y que algunos libros, ahora que hablamos de cristianismos que habían en el siglo I, tal vez algunos se guiaban por estos libros y de hecho estos libros guiaban a muchos grupos del desierto. El libro de Enoc, comencemos con el libro de Enoc. Ustedes saben que Enoc fue un personaje del Antiguo Testamento mucho antes de Abraham y mucho antes digámoslo así, de Noé, mucho antes. Enoc. Entonces ya de pronto surge un hombre que dice eh, eh, este, que Dios le va a hablar y que es más o menos como una manifestación que dejó Enoch a través de los tiempos. Entonces, este libro de Enoch es uno de los más utilizados por la iglesia, ¿verdad?
Se destaca como el más importante de los Apocalipsis. Es uno de los libros más importantes. También se le llama Enoc etíope, para distinguirlo de otro libro que se llama Enoc eslavo, o otro libro de los secretos de Enoc. Dice que más de 100 capítulos pertenece al periodo precristiano, es decir, antes de que viniera Cristo, había toda una cantidad de información. El nombre de Enoc le ha sido asignado con propiedad vista su traslación al cielo. Ustedes recuerdan que Enoc subió al cielo, ¿verdad? Y Dios se lo llevó, se trasladó. Hubo un traslado. Entonces, más o menos tomando este elemento, se va a decir que Enoc es el que de alguna manera está revelando el libro. Es de presumir entonces que él estaría bien equipado para presentar los misterios de los cuerpos celestiales. Enoc nos revela los secretos de Dios. Eh, la misma obra, esta de de Enoc, son 5 libros, aparte de una introducción y una conclusión. Este libro comienza con visiones del juicio futuro. Estas son las visiones del juicio futuro. Luego pasa una narración respecto a ángeles que pecaron, que es más o menos retomado un poquito de Génesis 6, los ángeles que pecaron, vinieron a la tierra, se casaron, etcétera. Cuenta la travesía celestial de Enoc, ¿verdad? Quien desnuda los misterios del cielo. Enoc nos revela todos los secretos del cielo, todos los secretos del infierno, todos los secretos de la venida del Mesías. Por eso la mayoría de grupos en el desierto esperaban la venida del Mesías. Termina con un bosquejo de la historia del mundo en el llamado Apocalipsis de las Semanas. Y la sección o la parte más importante del libro, de las semejanzas, en las cuales aparece el Hijo del Hombre. Ahí habla. Muchos dicen que Jesús tomó su nombre, el Hijo del Hombre, de este libro de Enoc, pero no, porque en el Antiguo Testamento, ahí en Daniel, digamos en los profetas, se habla del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces no. Hasta el momento, esta parte no ha sido encontrada en los fragmentos de Enoch en Qumran. Digamos, lo que ha sido encontrado es lo que se conoce, lo que se ha revelado, pero esta parte segunda del Hijo del Hombre no ha sido encontrada. Digamos, se sabe que existió, pero algo antiguo así no ha sido encontrado. Bueno, ese es el primer Apocalipsis. Hay un segundo Apocalipsis que es el Apocalipsis de Baruch. Este es otro importante. El Apocalipsis de Baruch. No confundirlo, dice el autor, con el libro de Baruch, ¿verdad? Son cosas diferentes. Esta obra se va a ocupar de lo que le va a ocurrir a Jerusalén en el tiempo de cuando estuvo cautivo en Babilonia. Pero también mira a la llegada del Mesías, ¿verdad? Entonces nos habla del futuro, de que ahorita estamos sufriendo persecuciones, pero llegará un día en que vendrá el Mesías y nos salvará. Y bendiciones sobre esa venida de ese Mesías. Esta obra consiste en 7 partes, con ayunos de Baruch colocados en las mismas. Pertenece al primer siglo después de Cristo o un periodo posterior. Es decir, que este libro tal vez Cristo no lo conoció porque no se había escrito todavía. Hay quienes piensan que la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 pudo haber aportado la inspiración necesaria para su reacción. Entonces, algunos dicen, ¿verdad? Son dentro de las hipótesis, que cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70, entonces tal vez de ahí se tomaron para inspirarse e hicieron este libro. Hay muchos pasajes parecidos al Apocalipsis de Esdras, ¿verdad? Que es otro Apocalipsis. Ahora, otro Apocalipsis, la asunción de Moisés. Vean este qué interesante porque este libro, aunque no se ha encontrado aún la parte donde dice que Moisés subió al cielo en cuerpo y alma,
así como Enoc, así como Cristo, eh, hay mucha posibilidad que Jesús esto lo conociera y lo creyera. ¿Por qué? Porque Jesús cuando estuvo en la transfiguración, ¿quién se le apareció? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Dos que fueron, Elías ya sabemos que fue trasladado en un carro de fuego. Ajá. Y Moisés, y muchos dicen, pero es que la Biblia dice que Moisés estaba muerto. Bueno, el libro que leemos nosotros ahorita, pero había un libro en el tiempo de Jesús, la Asunción de Moisés, que decía que Moisés había subido al cielo en cuerpo y alma, como Elías, Sí, que no murió. que no murió. Y eso, y él se le apareció. Es decir, entonces si nosotros creemos en Jesús, creemos que Moisés no murió. Porque muchos dicen, cómo va a venir Moisés? ¿Cómo va a venir sí, Moisés a hablar con Jesús si estaba muerto? Era un espíritu. Ujú. Y entonces muchos dicen, no, es que para Jesús no estaba muerto. Para Jesús Moisés subió en cuerpo y alma. Era una forma de pensamiento en el pueblo que muchos lo creían. Sí, lo único que no tuvo fue la tierra prometida. Exacto, que no entró a la tierra prometida, pero él subió a un monte y desapareció y nadie sabe qué sucedió. Entonces, en el libro de la Asunción de Moisés dice que Moisés subió al cielo. Entonces, el pasaje donde dice que Moisés se le aparece a Jesús con Elías no es espiritismo, es porque Moisés había subido en cuerpo y alma. Mm. Y ahí el mejor ejemplo es que se le aparece a Cristo y ahí estaban los apóstoles. ¿Ve? Entonces, este libro es muy importante. A mí me ha llamado mucho la atención Sí, este libro. está bonito, está bonito. Sí, este libro es muy, Está nada más bonito que no, estudiarlo. sí, no se ha encontrado todo en Qumran. Eh, eh, no se ha encontrado. Bueno, ¿de qué trata este libro? Bueno, son revelaciones dadas a Josué por medio de Moisés, ¿verdad? Antes de su partida, antes de irse. Ellín, Dímelo. Ellín, un momentico ahí, que me llamó la atención ahí cuando se habla de que se le aparece, está Jesús, Moisés y Elías en la Ajá, transfiguración. ajá. Y entonces ahí podemos pensar, ahora se me viene a la mente de que Moisés subió al cielo también, o sea, no era No, espíritu solamente, correcto. porque, Ujú, porque la reacción de Pedro cuando le dice, qué lindo que estamos aquí, ujú. voy a hacer tres chozas, De hecho, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. O sea, que hasta los mismos apóstoles en ese momento se percataron de que Moisés no había muerto, sino que también había pasado lo mismo con Elías. así En es. la misma, me refiero a la reacción que tuvo Pedro, Claro, a la porque actitud. ellos creían todos que Ajá, Moisés había subido en cuerpo y alma. Eso lo ajá, creía el pueblo en ese momento. Sobre todo el sí, círculo de personas que rodeaban. Porque si no, Moisés le hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué Moisés se aparece si Moisés es un sí, sí, está espíritu? muerto, sí, se murió, sí, ¿Sí? Y los sí, espíritus no pueden aparecer porque Deuteronomio lo prohíbe, porque la Biblia lo prohíbe, le hubieran dicho a Jesús, ¿verdad? sí, Porque eso sí, eran prácticas súper condenadas en Israel. Pero sí. Moisés sí se podía aparecer porque Moisés le pasó lo mismo que Elías. Eh, Pedro tenía la razón, ajá, tenía la actitud de él, lo estaba haciendo de corazón claro, y por claro, algo, sí. sí. Ahora, bueno, dice que me quedan 10 minutos. Vamos a ver. El futuro de Israel es desplegado hasta llegar a la época romana con una predicción, todo esto lo habla el libro, ¿verdad? De 250 tiempos, habla de 1750 años después de la muerte de Moisés. Ahora vea esto, las copias existentes de este libro no registran la asunción en sí, indicando que esta parte se ha extraviado. Es decir, todavía no se ha encontrado. En cualquier momento, en alguna cueva, en algún lugar, encontramos Ujú. copias que faltan. Vean ustedes que hay muchos libros que faltan, ¿verdad?
A juzgar por el testimonio de Orígenes, el libro contenía un narrativo de la lucha entre Miguel y Satán, que lo vamos a encontrar ¿dónde? En Judas 9. En Judas 9, ¿de dónde tomó que había una pelea entre Miguel y Satán que se están disputando el cuerpo de Moisés? Ujú, Aparentemente de este libro. ujú. Dice Orígenes, ¿verdad? Un escritor antiguo, un escritor bien viejo, ¿verdad? La obra refleja un fuerte espíritu nacionalista, procede del primer siglo después de Cristo, es decir, por ahí del tiempo de Jesús, un poquitito antes, pero era conocido por Jesús y los apóstoles. Bueno, ahí terminamos con ese tercer apocalipsis, ¿verdad? Que es muy interesante, a mí me llama mucho la atención. Veamos Sí, este otro, el Apocalipsis de Esdras, uno de los más importantes e interesantes. Eh, ese escrito es muy importante para el desarrollo de la doctrina del judaísmo. Parece que se escribió en la última parte del primer siglo después de Cristo. Refleja a un Israel vencido, agotado, después de que se destruyó el templo en el año 70. Hay dolor, perplejidad que rodean el escrito, de tristeza. El pecado, el pequeño número de salvos, la justificación de los caminos de Dios son sus preocupaciones mayores en este libro. El autor bien podría ser llamado el paulinista de la época del judaísmo. Digamos, lo que el libro habla es de toda la tristeza de que se les destruyera el templo. La escatología o la enseñanza sobre el fin de los tiempos recibe su cota de atención, incluyendo una descripción del Mesías, del juicio final, habla de este apocalíptico, contiene interpolaciones cristianas, es decir, que los cristianos metieron también textos de ellos, que era muy normal en ese entonces. Algunos otros escritos hay de naturaleza apocalíptica, testamentaria, pertenecen a los libros apocalípticos, pero son de menor importancia. Es decir, hay más libros. Sin embargo, varias obras que habitualmente se clasifican como pseudoepígrafes, ¿verdad? No son de corte muy apocalíptico y merecen ser mencionadas. Entonces, hay otros libros que tienen de todo revuelto. Entonces, a eso se le va a llamar libros generales. Ya terminamos la apocalíptica. Vamos a los libros generales. Nos quedan todavía 6 minutos. Hay un libro que se llama Los Jubileos. Eso es un libro que existe, que no entra en la Biblia. Esta obra supuestamente lo que tiene ahí son revelaciones de Moisés, ¿verdad? Y abarca el intervalo o intervalo que va desde la creación hasta el éxodo, supuestamente, ¿verdad? En una serie de jubileos, es decir, periodos de 49 años. Pero obviamente, ¿verdad? Eso es un libro escrito reciente. Su otro nombre se le llama también Pequeño Génesis, lo muestra como reconocidamente inferior al de la historia canónica. La teoría judía insiste en que Dios no solo reveló a Moisés la ley en forma escrita, sino también la tradición no escrita. Es lo que está escrito aquí, ¿verdad? En Jubileos. Se hizo posible retrotraer desarrollos posteriores e injertarlos en la historia primitiva de Israel. Y ellos lo creen, es un libro que ellos consultan. Es así que los patriarcas son presentados como devotos de la ley, dicen ellos. Imaginen que la ley llegó hasta el tiempo de Moisés. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, no, todavía. Y che, faltaba mucho para que llegara Moisés. Se le da gran énfasis a la observancia de los festivales del año judío y también al sábado. El autor presenta su caso a favor de un calendario solar en vez del calendario lunar, que es el que prevalecía en Israel. Ahora, la escatología que tiene este libro no está muy desarrollada, con excepción de la angeología, todo sobre los ángeles. Lo poco que hay en ella parece favorecer la idea de que el reino mesiánico se iba cumpliendo en la medida en que la ley era fielmente cumplida. Se le han atribuido fechas dispares, es decir, muchas fechas.
Muchos hablan del periodo exílico hasta las últimas décadas de la era cristiana. Eh, Su ubicación más correcta está en el periodo macabeo, es decir, que fue escrito como por ahí del año 200 antes de Cristo o 100 antes de Cristo. Ese es un libro, ¿verdad? General, los jubileos. Entonces, ahora están los oráculos civilinos. Yo tengo ese libro, sí, yo lo compré cuando fui a San José porque me gustó mucho. Un libro grueso que tengo aquí atrás. Los civilinos, se distingue de otros escritos en que es una especie de libro especial. No solo era judío, sino también existían las civilinas, unas mujeres llamadas civilinas o civilas, que se hicieron famosas porque eran profetas, profetizaban, pero no solamente en el pueblo judío, sino que eran adivinas en pueblos paganos. Y la gente las visitaba mucho, acudía a ellas para que les diera profecías. Los oráculos oficiales romanos habían perecido también, y entonces aparecen las civilinas. Tanto judíos como cristianos vieron una propaganda, vieron una oportunidad para hacer propaganda, insertando el cristianismo, cosas del cristianismo, los otros credos no cristianos de ellos. 12, los 15 oráculos que componen la colección han sido recuperados. Eh, los elementos judíos se encuentran en el libro 3. Consiste en un resumen histórico, incluye a Israel en una descripción de las deplorables condiciones que prevalecerán antes del fin. Es decir, habla de todo eso, de que el fin del mundo, ¿verdad? El derrocamiento de los malos, de los impíos, adorar a Dios. eh, un personaje que responde a las características mesiánicas es presentado en el libro quinto. Ahí. Luego, otro libro general son los Salmos de Salomón. Vamos a ver, nos quedan 2 minutos. Fue escrito a principios de la segunda mitad del siglo I antes de Cristo. También desencanto por la dinastía Almonea, los que gobernaban ahí, que estaban llenos de corrupción. Proclama la venida del Hijo de David como el Mesías de Israel. Un cuadro típicamente nacionalista de la gloria futura. Ve que todo esto son elementos que toma el mismo Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se toma de muchas ideas, ahora que hablamos de los nazarenos, de ahí se tomaron ideas y esos libros no los tenemos. Entonces, muchas ideas de ahí van saliendo. Vamos a ver este cuarto porque yo creo este larguillo para dejarlo para la otra semana y de ahí brincamos a otro libro. Sí, vamos a dejar este para después, el cuarto para la otra semana, porque ya aquí el tiempo se nos está terminando. Entonces vamos a hacer la despedida y esperamos a que se queda menos de un minuto. Bien, Perfecto. hermanos, llegamos aquí al final de este programa, esperando que haya sido de No, interesante. bendición para su Y vida. muy interesante de ello. ¿Sí? Muchas gracias, Eduardo y a Marjorie, Bastante, por habernos bastante. acompañado. Claro que sí. Dios me lo bendiga mucho, allí. Igualmente a usted y a todos los que nos ven, Dios los bendiga y a Marjorie también, ¿verdad? Nos vemos. Muchas gracias. Amén, Igual. amén. Bueno, Gracias. bendiciones a todos.